Quiero invitarles que abran sus Biblias, allí donde estuvo leyendo nuestro hermano Alirio hace un momento, en el libro de Job, capítulo 13. Libro de Job, capítulo 13. Y vamos a leer un versículo, el versículo 15. Job, capítulo 13, versículo 15. Dice Job 13:15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. El título de la enseñanza de esta mañana está basado en este capítulo 13 y otros pasajes del libro de Job, pero específicamente en esa expresión del versículo 15, cuando dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. De manera que el título del sermón esta mañana es En él esperaré. Y quiero que vamos a orar para que Dios sea tomando el control de nuestras vidas y que su palabra en este momento sea de gran bendición para todos y para honra y alabanza del nombre del Señor. Oremos. Padre bueno y Dios eterno, a ti te doy gracias por tu fidelidad, por tu misericordia con nosotros, por tu cuidado, Padre bueno. Y gracias, Señor, por permitirnos ser instrumentos tuyos para proclamar tu mensaje, Señor. Pero gracias también te damos, Dios, porque tú nos permites también poder estar aquí en esta mañana, juntos como un solo cuerpo en Cristo Jesús, reunidos para meditar tu palabra, Señor. Qué gran bendición, qué gran privilegio, Señor. Por eso te rogamos que tomes control de todo el entorno, que tomes control de nuestras vidas y que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada haciendo la obra para la cual tú la has enviado, Señor. Y la gloria, la honra y la alabanza sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quisiera tratar como tema principal que va a ubicarse de forma transversal durante todo el sermón, y es que confiar en Dios o esperar en Dios, que es lo mismo. La definición de confiar en Dios es esperar en Dios. Confiar en Dios no es lo más agradable, pero sí lo más seguro. Y no es lo más agradable quizás a nuestro modo de entender, porque a nadie le agrada confiar plenamente en Dios, y no nos vamos a decir mentiras con eso. A todos nos agrada confiar en aquellas cosas de las cuales nosotros tenemos control y podemos manejar. Pero cuando necesitamos depositar nuestra confianza en algo que no sabemos, en algo que no entendemos, tenemos dificultades. Pero es lo más seguro. Por eso Job dice: aunque él me matare, en él esperaré. Es decir, en él voy a confiar. Hay varios libros escritos por diferentes autores con el tema ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? O también lo titulan o cuando le pasan cosas malas a gente buena. Sabemos que la Escritura es clara al puntualizar que no hay nadie bueno, solamente Dios. Sin embargo, en la misma Escritura también encontramos el concepto igualmente claro allí de la existencia de dos grupos de personas. No 3 ni 4, solamente 2 grupos de personas: los injustos y los justos, el santo y el impío, el necio y el sabio, es decir, el bueno y el malo. Esto para Dios mismo, diferenciar a aquellos que caminan con Él y a aquellos que sencillamente no lo hacen. No puede haber un tercer grupo, no hay un tercer grupo. Jesús lo dijo claramente: el que no está conmigo, contra mí es. En el entendido del contexto en el cual vamos a tratar el asunto, abordaremos este discurso de Job, quien hace parte del grupo de los buenos, y ubicaremos a Job allí en ese grupo de los buenos, de aquellos que confían en Dios.
En este grupo también, permítanme que nos ubiquemos todos nosotros, los cristianos, los que creemos en Dios. Más allá de nuestra incapacidad moral para obrar absolutamente en integridad y sin pecado, la maravillosa gracia de Dios nos permite estar en este bienaventurado grupo, el de los escogidos, de los apartados y de los llamados a ser santos. Aquí estamos con Job, y aunque parezca en ocasiones Dios como nuestro adversario, como sucedió con Job, podemos estar seguros que Él nunca nos desamparará. Podemos seguir confiando en Él, y esta es la gran certeza que tiene Job, y a lo que apela en todo momento durante el trayecto de su tragedia. El libro de Job es un diálogo extenso, escrito en una especie de poesía, de poema hebreo. En los 2 primeros capítulos se presenta el contexto y el escenario que origina el diálogo. A partir del capítulo 3, inicia una serie de discursos de forma secuencial y ordenada. Job se encuentra postrado en su tragedia. Todos conocemos el contexto. Ha perdido sus hijos, ha perdido sus bienes, ha perdido sus criados, lo ha perdido todo. Se encuentra postrado con una enfermedad que cubre todo su cuerpo. Y llegan allí a visitarlo, a verlo, 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Job inicia en el capítulo 3 hablando, y cada uno de ellos responde en su orden sin interrupción del otro. Esta es la dinámica del discurso, del diálogo. Son 3 sesiones de discursos, donde Job habla y responde Elifaz, que es el mayor. Después Job habla, responde Bildad, que es el segundo. Después Job habla y responde Zofar, que parece es el menor, el que interviene de último. En esa intervención viene al final otro amigo. Al final, cuando le corresponde la tercera intervención al último, es decir, a Zofar, interviene un cuarto personaje que se encontraba también con ellos, llamado Eliú. Y desde el capítulo 32 al capítulo 37 hay un debate, una discusión entre Eliú y Job, hasta que en el capítulo 38 interviene definitivamente Dios. El pasaje que nos ocupa en este momento, el de Job, capítulo 13, y donde Job proclama su confianza absoluta en Dios, a pesar de la terrible tragedia que vive, corresponde al inicio del segundo ciclo o sesión de diálogos, de discursos, pero se da con la respuesta que Job tiene para hacerle a Zofar, que al parecer es el menor de los 3 amigos, quien en el capítulo 11 ha acusado a Job de maldad. Zofar señala que todo lo que está sucediendo a Job es producto de su pecado. Y es interesante. Elifaz, el primero, en primer lugar, acusa a Job que su problema es que no se ha acercado a Dios lo suficiente. Bildad dice que Dios es justo y que Job merece todo lo que le está pasando. Y Zofar va un poco más allá, va directo y acusa a Job de pecado y de maldad. Interesantes posturas ante la aflicción de otros. Posiblemente no concluiríamos lo mismo cuando somos nosotros quienes sufrimos. Ahora bien, Job en el capítulo 12 y 13 está respondiendo al señalamiento que le hace Zofar. Y miremos un poco el versículo 11, los versículos 5 y 6, Job 11, 5 y 6. Dice, mas, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo? Está hablando Zofar.
Y mira lo que dice el 6. Y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conoceríais entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Es fuerte el señalamiento, a lo cual Job responde hablando de su integridad y defendiendo su posición como hombre de fe. Es por eso que Job en el versículo 15 dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Job está diciendo que a pesar de todo el sufrimiento que está padeciendo, después de haberlo perdido todo y después de haber sido abandonado por su esposa, que era lo último que le quedaba, también a pesar de que sus amigos lo señalan injustamente, cuando él esperaba consuelo, Job reafirma su confianza en Dios. Aunque él me matare, en él esperaré. Qué convicción más firme, qué grado elevado de confianza en Dios. Y lo hace porque está convencido de varias cosas. Y vamos a señalar 3 que he seleccionado de las más importantes convicciones de Job. 3 cosas que también nosotros como cristianos necesitamos saber y estar convictos de ellas, no solo cuando somos nosotros quienes sufrimos, sino cuando tenemos que consolar a otros porque sufren. Y lo primero de lo que Job está convencido, en primer lugar, es que Job está convencido que de Dios no va a huir. Job está convencido que no puede irse de los contornos, de los dominios de Dios. No puede hacerlo. Por eso dice: aunque me matare, seguiré aquí confiando en Él. Nada me moverá. Y está convencido de eso porque también tiene la certeza que no existe un mejor lugar que estar a los pies de Dios, aun cuando Él mismo es quien nos aflige. Es la misma certeza que tuvieron otros hombres de Dios en el pasado. Es la misma certeza que necesitamos tener todos hoy en el presente. David lo dijo: caigamos en manos de Dios, porque sus misericordias son muchas. Pedro afirmó: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Notemos cómo Job viene defendiendo su integridad, y más que un gesto de una autoproclamación de justicia, Job lo que está haciendo es defendiendo su posición como hijo de Dios. Y esta es una defensa muy loable y noble, porque ni siquiera nuestro pecado y las luchas que tengamos con Él en nuestro interior pueden quitarnos el gozo de sentir lo que somos en Cristo Jesús. Recordemos el viejo himno: cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo. Job tenía esta convicción. Por eso sabía que no tenía por qué huir de Dios. Es como si Job estuviese diciendo: ¿por qué voy a huir? ¿Acaso no soy de los suyos? Cuando usted se sienta agobiado en una situación de aflicción, de dificultad, piense que no puede correr a otro lugar si siente que es Dios quien lo aflige. Porque aún si es Él el que aflige, el mejor lugar es estar en sus manos. Job 13 al 14 dice: escuchadme y hablaré yo cuando empiece de su discurso, y que me venga después lo que viniere. Dice el verso 14: ¿por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mis manos? Yo voy a tratar
de traer esto a un lenguaje un poco más entendible para nosotros. Porque como les dije, el libro de Job, al igual que el libro de los Salmos, Eclesiastés, hace parte de los libros sapiensales, que son también considerados muy característicos de la poesía hebrea. De manera que la forma literaria como están escritos tiene unos contextos y tiene también una serie de figuras que adornan el pasaje. Por eso voy a tratar de traer esto un poco al lenguaje más entendible para nosotros. Job dice: hagan silencio, déjenme hablar, que estoy dispuesto a afrontar las consecuencias. Esto es algo que habla de su convicción en cuanto a su posición. Él sabe que si habla, Dios le escuchará. Apreciado hermano y amigo, necesitamos saber que Dios está también muy cercano a nosotros. Y por más difícil que sea la situación que estemos viviendo, Él siempre estará ahí para oírnos y socorrernos. En el verso 14, es como si dijera al contemplar su estado, dice: ¿por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mis manos? ¿Por qué voy a lastimarme yo mismo? ¿O por qué voy a salir corriendo con mi piel entre mis dientes y mi alma, mi vida entre mis manos? Y esta es la interpretación más exacta de este texto, porque Job está contemplando su desgracia, que su vida está hecha a pedazos, que su carne parece caerse y quisiera dejarlo sin cubierta para sus huesos. Entonces exclama: ¿cómo voy a salir como un loco, corriendo, sosteniendo mi piel con mis dientes y mi alma entre mis brazos? Job se siente destrozado y dice: ¿cómo voy a huir yo con esta vida que tengo hecha a pedazos? ¿A dónde voy a ir? ¿Quién me va a consolar de esta tragedia? Esto demuestra el estado tan terrible de angustia en que se encontraba este hombre, pero tiene la seguridad que lo mejor que puede hacer es estarse quieto y esperar en Dios. Veamos lo que dice en el verso 16, que nos confirma esto. El verso 16 dice: y Él mismo será mi salvación, apelando a Dios. Y mira lo que dice: porque no entrará en su presencia el impío. Job está afirmando: aquí me quedo y en Él esperaré, porque Él mismo es mi salvación. Yo no soy ningún impío. Job está defendiendo su posición delante de Dios. Él sabe, está convencido de lo que es. Cuando dice: porque no entrará en su presencia el impío, es como si Job estuviese diciendo: voy a quedarme aquí quieto, voy a esperar en Él, aunque me mate, aquí me quedo. Porque yo no soy ningún impío. Ese quedarse quieto en medio del dolor y esperar en Dios es de lo más sabio y prudente que podemos hacer cuando cruzamos por el valle de la aflicción. Y esto nos lleva entonces a una segunda convicción, y es que en segundo lugar, Job está convencido que en Dios está su salvación. El verso 16 dice: y Él mismo, la primera parte, será mi salvación. Job ha dicho: aunque Él me matare, en Él esperaré. Voy a presentar mis razonamientos delante de Él, porque estoy seguro que mi salvación está en sus manos. Esta no es la loca idea de hacer un intento por ganarle un caso a Dios. Esta es la declaración de la confianza que Job tiene, que Dios es su juez y que su vida está en sus manos. Por eso, pase lo que pase, Él se encuentra anclado firme en la roca de su salvación. Esta convicción también es muy oportuna que la tengamos todos nosotros, porque cuando enfrentamos dificultades es cuando nuestros temores aparecen y no falta quienes nos señalen y vean nuestra calamidad como una oportunidad
para despachar en contra nuestra algún resentimiento oculto. Esa es la terrible condición del alma humana, que ante las desgracias ajenas nos mostramos muy duros e indiferentes, y lo que hacemos poco ayuda al que sufre. Por eso el mejor consuelo para alguien que se encuentre en medio del dolor es tener la certeza, la firme convicción que solo en Dios está su esperanza y su salvación. Job está tan seguro y confiado en Dios, y está tan seguro de su salvación en Él, que le pide que lo escuche por un momento, que aparte su mano dura de Él por un instante. Vamos a leer los versos 20 al 22 de Job 13, 20 al 22. A lo menos 2 cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano, y no me asombre tu terror. Llama luego, y yo te responderé, o yo hablaré, y respóndeme tú. Job sabe y conoce del tierno y compasivo amor de Dios, y apela a Él. Y es que cuando sufrimos es necesario que recordemos que sea cual sea el propósito de Dios con nuestro sufrimiento, lo más valioso que tenemos es a Dios mismo, y Él jamás nos dejará. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Eso está en el Salmo 73, versículo 26. Es difícil llegar a esta conclusión en medio de la turbación, pero es lo que al final nos proporciona el verdadero consuelo y alimenta nuestra esperanza. Tener la convicción que en Dios está nuestra salvación y que Él nunca nos faltará. Porque sufrimos por lo que pensamos que nos hace falta. O sufrimos también por aquello que perdemos. Pero Dios nunca nos faltará y siempre estará a nuestro lado. Esta confianza la tenía Job. De esta manera, en aquello que Dios quiere que lo escuche, deja ver también otra de sus convicciones, la tercera de sus convicciones, y es que Job, en tercer lugar, Job está convencido que Dios hará su voluntad. En todo su discurso, en todo su razonamiento, en toda esa intervención, Job está convencido que Dios hará su voluntad. Al ser humano le parece inaceptable la idea de un Dios soberano que hace su voluntad. Tenemos dificultades para comprender y aceptar la voluntad divina. Preferiríamos un Dios que más bien esté sujeto a nuestros caprichos y deseos y que haga nuestra voluntad. Por eso también en la misma teología hay diferentes posiciones al respecto. Hay quienes rechazan tajantemente que Dios sea soberano y que hace lo que le place. Entonces han decidido dar plena libertad al hombre para que sea él el determinador de su destino, de su propio destino. Y existen otros que asimilan un poco mejor el concepto, pero que en asuntos donde piensan que la voluntad de Dios no es tan agradable, o que Dios no va a quedar tan bien con el hombre, con lo que va a hacer, ofician de abogados de Dios como si Dios lo necesitara. Porque nos cuesta aceptar lo que Dios hace. Job, por el contrario, tiene una teología correcta. Está convencido que Él hará con él lo que ha determinado hacer y suplica para que no sea tan fuerte su mano sobre él. Pero está resignado porque sabe que Dios es soberano, porque sabe que Dios hará su voluntad. Y esa es la posición correcta
del auténtico cristiano, que pase lo que pase, Dios terminará haciendo lo que Él ha determinado. Nosotros no podemos mover a Dios, no podemos cambiar los planes de Dios, porque Él ha determinado hacer y ejecutar, Él lo hará. Por eso Job en el versículo 13, el versículo 25 dice, Job 13, 25, a la hoja arrebatada has de quebrantar y a una paja seca has de perseguir. Lo que Dios quiere, o lo que Job quiere que Dios oiga, no es una declaración de justicia propia o de una conducta ejemplar. Job empieza a preguntarle a Dios que cómo es posible que siendo Él el soberano absoluto de todo y que tiene un poder inmensamente superior a la mayor de las fuerzas en el universo, entre Dios a disputar con el hombre, que es como una rama o una hoja seca que hasta el más pequeño viento la arrebata. De manera que así Job empieza a hablar sobre la fragilidad de la vida humana. Y entonces el capítulo 14 es el complemento donde tiene el título en la versión Reina Valera, Job discurre sobre la brevedad de la vida. En el capítulo 14 del versículo 1 en adelante, vamos a leer solamente los 3 primeros versículos, dice el hombre, versículo 1, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. Job parece estar diciendo, es contra este ser tan insignificante que tú, oh Dios, estás disputando. Si la vida humana es tan corta, comparada con tu eternidad y tu grandeza, ¿por qué estás disputando conmigo? Por eso Job, en el versículo 5 y 6 del capítulo 14, también dice, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Job está diciendo, tú nos hiciste y nos pusiste límites. Nuestros días están contados. El día que decidas quitarnos el aliento, hasta allí llegaremos. Por eso te pido que nos dejes terminar nuestra jornada tranquilos. Al final, siempre tú vas a hacer lo que quieres. Vas a hacer tu voluntad. Job llega a una sabia resignación. Dios hará su voluntad en todo el universo. Él lo hace. Así el hombre se rebele contra él. Así el hombre intenta establecer su propio pensamiento. Dios hará su voluntad. De manera, hermanos, que esta es la tercera de sus convicciones, que nos alienta en este momento. Que Dios hará su voluntad por encima de cualquier cosa. Por cierto, esto es duro de soportar. Sin embargo, necesitamos aprender a confiar en Él, porque nuestro pensamiento es distinto y nuestros planes consisten en rodearnos de todo el bien posible que consideremos favorable para nunca sufrir daños. Pero los planes de Dios resultan a veces bastante dolorosos y no los comprendemos bien. Solo nos queda descansar en que su voluntad es agradable y perfecta siempre. Nada hará desistir a Dios de algo que va a hacer si Él ha determinado ejecutarlo. Solo nos queda confiar en Él. Por eso Job dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. No tenemos una mejor alternativa que esa. Aún la peor de las desgracias a nuestro entender, bajo la cobertura y voluntad divina, resultará de provecho para nuestra vida. Las convicciones de Job
giraban en torno a Dios. ¿En torno a qué o a quién giran nuestras convicciones? Por eso Job nunca huiría de Dios. No hay otro lugar seguro que el lugar de su presencia. Tampoco dudaría de su salvación en Dios y afirmaría su posición en esa convicción. Y finalmente confiaría que Dios haga su voluntad. Confiar en Dios, es decir, esperar en Él, no es lo que mejor sabemos hacer o lo que hacemos más convencidos, pero sí es de lejos lo más seguro. Vamos a orar. Padre bueno y Dios eterno, te damos gracias por tu palabra, Señor, y por este pasaje que nos ilustra una realidad muy grande, Señor, que necesitamos aprender a esperar en ti, a confiar en ti. Porque si somos tus hijos y estamos en tus manos, aunque la tierra y los montes tiemblen, Señor, aunque nuestra propia vida esté en peligro, Dios, si estamos en tus manos, sabemos que podemos estar confiados y seguros y esperar en que tú cumplas tu propósito y hagas tu voluntad. Entendemos que no es lo más razonable desde el intelecto humano, pero sabemos que con los ojos de la fe es lo más seguro y lo que realmente nos proporciona consuelo y esperanza. Ayúdanos, Señor, a entender que estamos confinados en un lugar que tú hiciste, que tú creaste y nos colocaste aquí, en un límite de tiempo y en un límite de espacio también, que has determinado nuestros días, que así como un día nos trajiste, un día nos vamos a ir y no podremos hacer absolutamente nada contra esa realidad. Todo está en tu infinita sabiduría. Tú lo has determinado así, Dios. Por eso ayúdanos, Señor, a confiar en tu plan y tu propósito para cada uno de nosotros. Y permítenos descansar, porque sólo así podemos disfrutar de la verdadera y auténtica presencia tuya en nuestras vidas. Padre, te adoramos y te bendecimos. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.